Apocalipsis capítulo 14. Estamos en una serie de predicaciones expositivas del libro de Apocalipsis y ya hemos llegado al capítulo 14, hermanos. Hemos estudiado este libro verso a versículo, capítulo a capítulo, y bueno, por la gracia del Señor hemos llegado hasta aquí. En esta tarde vamos a meditar en los versículos 14 al 20 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 14 de este libro, hermanos, el autor, que es Juan, el apóstol Juan, está tratando uno de los temas más importantes de la fe cristiana. Se trata, hermanos, del juicio de Dios, del fin de los tiempos, el momento en el que todo ser humano ha de rendir cuentas a su Señor, ha de rendir cuentas a su Creador. Este es un tema que nos involucra a todos nosotros, hermanos, grandes y pequeños, jóvenes, ancianos, niños, quien quiera que tú seas. En un momento de tu vida tendrás que comparecer delante del tribunal de Dios, y ese es el tema que Juan ha estado abordando en el capítulo 14 de su libro, el Apocalipsis. Y hermanos, muchos en este mundo aún no están preparados para esa hora, lamentablemente. Hay mucha gente, hermanos, que no está atendiendo a este anuncio, no está preparando su corazón para ese momento. Y lo que hace el capítulo 14 es justamente eso: preparar nuestro corazón, prepararnos a nosotros para llegar ese día delante de Dios y presentarnos, hermanos, sin tache y sin mancha delante de su gloria. ¿Cómo será aquel momento? ¿Nunca te has puesto a pensar, hermano? ¿Cómo será ese día cuando nuestro Señor Jesucristo llegue en gloria y juzgue a la humanidad entera, a vivos y a muertos, conforme a sus obras? ¿Dónde estaremos nosotros como el pueblo de Dios? ¿Qué hará Dios con los incrédulos, con los impíos, con sus enemigos? Pues bueno, hermanos, esas son las preguntas que Juan ha de responder en el versículo 14 hasta el versículo 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Así que, hermanos, he titulado a este sermón: La hora de la siega ha llegado. Así he titulado, hermanos, esta prédica: La hora de la siega ha llegado. Porque es justamente lo que nos va a enseñar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, nos va a mostrar el juicio final, ilustrándonos la cosecha. O sea, en otras palabras, el juicio final ha de ser como un hombre que va a cosechar su cultivo. Así es como Juan nos va a plantear, hermanos, este tema. Por eso, el símbolo que Juan utiliza para el juicio de Dios es la siega, es la cosecha. Eso vamos a aprender, hermanos, en esta tarde. Hay tres asuntos que Juan va a abordar en esos versos. En el versículo 14, ustedes van a poder ver que Juan nos va a presentar al Señor de esa cosecha. O sea, nos va a ayudar a identificar quién es el segador. En el versículo 15 hasta el versículo 16, ahí en esos versos vas a notar cómo Juan ilustra el juicio de Dios a través de la cosecha de un trigo. O sea, el juicio de Dios ilustrado en la cosecha del trigo. Y en tercer lugar, en los versos 17 al 20, ahí tú vas a ver el juicio de Dios ilustrado en la cosecha del vino. Prácticamente, hermanos, esa es la prédica en esta tarde. Amén. Tres asuntos que vamos a ver: el Señor de la cosecha, el juicio de Dios ilustrado a través de una cosecha de un trigo, de un cultivo de trigo, y el juicio de Dios ilustrado a través de la cosecha de un viñedo, de una viña, de uvas. Así que, hermanos, vayamos al versículo 14, por favor, acompáñenme a ese verso y leamos juntos la palabra del Señor y entendamos por un momento a qué se refiere Juan presentándonos al Señor de la siega. Dice la palabra del Señor, el versículo
14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Lo primero que Juan está viendo en esa visión, dice él, es una nube blanca pura. Y sobre esa nube, dice Juan, veo a alguien que está sentado. Y lo que le llama la atención a Juan es la persona que está sentado sobre esa nube blanca. Juan lo identifica a esa persona en el versículo 14 como el Hijo del Hombre. ¿Han leído, hermanos? Él dice, he visto a uno sentado sobre esa nube, a uno semejante a Hijo de Hombre. Ahora, hermanos, obviamente Juan está sacando ese título Hijo de Hombre de Daniel capítulo 7 versículo 13. En ese libro Daniel ve en visión al Hijo del Hombre siendo ascendido a los cielos y siendo entronado como rey. El Dios el Padre está dando a ese Hijo del Hombre toda potestad en los cielos y en la tierra. La pregunta, hermanos, que debemos responder en este pasaje es: ¿quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 14 versículo 14? Hermanos, en el Nuevo Testamento este título de Hijo de Hombre se lo atribuye nada más y nada menos que a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo del Hombre. Acompáñame, hermano, por favor, por un momento a Mateo capítulo 26 versículo 64. Allí tú vas a poder ver un encuentro que Jesús tiene antes de morir con el sumo sacerdote Caifás. Caifás, el sumo sacerdote, está interpelando a Jesús, está juzgando a Jesús antes de que muera. Y Caifás tiene una duda en cuanto a la persona de Cristo. En el versículo 63, Caifás le dice a Jesús: te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le dice Caifás: dime si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y en el versículo 64 del capítulo 26 de Mateo, Jesús le responde a este sumo sacerdote y le dice: tú lo has dicho, es verdad, yo soy el Hijo de Dios. Y además os digo que desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Jesús está atribuyendo a sí mismo, hermanos, ese título de Hijo del Hombre. Y le dice a Caifás: sabes, tú me verás sentado a la derecha del poder de mi Padre. Y no solo me verás sentado a la diestra del poder de Dios, entronado, sino también todos ustedes me verán descendiendo de las nubes de gloria. Yo vendré en las nubes del cielo un día y todos ustedes me verán. Hermanos, lo que Juan está viendo en visión y nos está mostrando a nosotros es, hermanos, nada más y nada menos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos está llevando al futuro escatológico y nos está transportando al momento específico en cuando el Señor ha de descender del cielo a la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos que Él iba a descender sobre una nube desde los cielos. Y hermanos, en su descenso, dice el Señor, toda la gente lo iba a ver, porque ahora esta llegada ya no iba a ser como la primera llegada. Jesús ya no iba a llegar, hermanos, como un pobre hombre nazareno. No, ya no iba a llegar así. Ahora iba a llegar Jesús con poder y gran gloria. Jesús dijo esto a sus discípulos. Mateo capítulo 24 versículo 20 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán, dice Jesús,
y mirarán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, nuestro Señor bajará desde los cielos en el mismo carruaje de las nubes, como decía Joel Vicky. El Señor, hermanos, vendrá con todo su poder y toda su gloria a este mundo. Su retorno, hermanos, será visible, ya no será secreto. ¿Recuerdan, hermanos, cómo nuestro Señor vino por primera vez a esta tierra? Él vino, hermanos, ocultado en el vientre de una virgen. Él vino acechado por Herodes, queriéndolo matar. El Señor vino secretamente. No había mucho público para Él, hermanos. Solamente unos simples pastores de oveja, unos 3 reyes magos y unos animales que hablaban ahí, hermanos, burros, vacas y ovejas. Él vino y su cuerpo, hermanos, fue dejado en un humilde pesebre. Pero ahora dice el Señor: yo no vendré así. Así ya no vendré. Yo no voy a venir como un siervo sufriente, como un esclavo. Yo voy a venir como un rey de reyes y señor de señores. Es por eso que Juan, en el verso 14 que hemos dado lectura de Apocalipsis, Juan ve a este Hijo del Hombre sentado sobre la nube con una corona de oro en su cabeza. ¿Han leído eso, hermanos, en el verso 14? Dice Juan, tenía una corona de oro. Jesús vendrá como rey a este mundo a juzgar a vivos y a muertos. En Apocalipsis capítulo 1, acompáñenme allá, hermanos, con sus Biblias. Ya Juan nos había enseñado un poquito acerca de este retorno de Jesús. En el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1, Juan nos dijo esto acerca de la aparición de Jesús en su segunda venida. Juan dijo: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, todos lo verán, y los que le traspasaron, aún los que lo mataron, lo verán, y todos los linajes de la tierra, ¿qué harán? ¿Qué hará la gente, hermanos, en este mundo? Dice Juan: llorarán, lamentarán. Oh, ¿por qué no he hecho caso a Jesús? Oh, ¿por qué no hice caso a su anuncio? ¿Por qué no creí en Él? Lamentarán, dice la gente, todos los linajes de la tierra. Era que yo le sirva al Señor. Era que yo le glorifique a Dios, le adore, le alabe. Lamentarán las naciones, porque tarde será su arrepentimiento. Ya no habrá, hermanos, más remedio. Cristo viene no a salvar, ahí viene ahora a juzgar. Y eso es lo que Juan ahora está mirando. Volvamos al versículo 14 de Apocalipsis capítulo 14. En el verso 14 dice Juan que el Hijo del Hombre no solo venía en las nubes sentado, no solo tenía una corona de oro en la cabeza, sino que Juan dice que tenía algo. Poseía algo ese Hijo de Hombre. ¿Y qué tenía, hermanos? Dice Juan: yo vi al Hijo del Hombre agarrando, tomando una hoz aguda. Una hoz, hermanos, los que son de los cultivos, ¿no? Los que saben de agricultura se darán cuenta que la hoz es un instrumento, es una especie de gancho que los agricultores o aquellos que cultivan la tierra utilizan para cortar pasto, para cortar paja. A veces se utiliza para cortar el fruto de un árbol. Y dice el Señor: yo estoy viniendo con una hoz. Pero esa hoz, dice el Señor, está afilada. La palabra aguda es afilada. Yo lo he afilado. Me he encargado de afilarlo de tal manera que cuando lo use de manera eficaz. La hoz en las manos del Hijo del Hombre, hermanos, simboliza juicio. Yo vengo a juzgar. Es un rey segador, es un rey cosechador, nuestro Señor. Debemos imaginarnos a Cristo, hermanos, ahora como un hombre glorioso, majestuoso, con una corona en su cabeza, pero con un gancho en su mano. Es así como Él quiere que le miremos, con esa hoz afilada, listo para ejecutarla. Por eso, hermanos, he aquí, cuando el Señor venga por segunda vez, hermanos, Él no vendrá a rogar a nadie. Él no vendrá, hermanos, a salvar a nadie. Él va a venir a cortar. Él va a venir a ejecutar con su hacha
Él va a venir a podar el pasto. Él va a venir, hermanos, a poner juicio sobre este mundo, orden. El Hijo del Hombre tenía una hoz aguda, y con esa hoz aguda, dice Juan, venía a este mundo. ¿Qué sucederá, hermanos, cuando Él llegue? ¿Qué hará con esa hoz? Es una buena pregunta. Pues como todo segador, Él segará, cosechará. Y eso me lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Vayamos allá. Ahora Juan va a ilustrar, después de habernos ayudado a identificar quién es el Señor de la siega, que es Jesús. Juan ahora nos muestra cómo Él segará este mundo, cómo Él cosechará esta tierra. Leamos por favor el versículo 15 al 16. El juicio de Dios ilustrado en la cosecha del trigo. Es el segundo encabezado. Dice la Escritura, hermanos, leamos la palabra del Señor. En el templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar, la hora de cosechar, le está diciendo, ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, o sea, nuestro Señor Jesucristo, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada, fue cosechada. Ahora Juan, en el texto, está viendo a un ángel. A un ángel, dice Juan, que sale del templo de Dios. Verso 15. Este ángel está saliendo desde la mismísima presencia de Dios. ¿Y a dónde está yendo el ángel? El ángel está corriendo rumbo al Hijo del Hombre. Está yendo a dejar un anuncio que ha recibido de parte del Padre al Hijo del Hombre, que está sentado sobre la nube, que tiene la hoz en su mano. Y cuando llega, hermanos, ante el Hijo del Hombre, este ángel le dice: ha llegado la hora. El mensaje del Padre es que ha llegado el momento en el que tienes que cegar. Ha llegado la hora de la siega. En otras palabras, ha llegado el fin. Es momento de ejecutar el juicio de Dios. Ahora, hermanos, no es tan fácil entender este pasaje, esta escena. ¿Saben por qué? Porque hay una pregunta aquí que debemos responder. ¿Por qué el Señor Jesucristo tiene que saber de un ángel cuándo es la hora del fin? ¿Por qué el Señor necesita de un ángel que le avise de parte del Padre y que le diga: ya es la hora del fin? ¿Qué acaso Jesús no sabe cuándo es la hora del fin, hermanos? ¿Jesús no sabe cuándo es el fin del mundo? Es una buena pregunta, porque en este pasaje se ve a un ángel avisándole, como si el Señor no supiera. Y la respuesta, hermanos, es que sí. El Señor Jesucristo no sabe la hora del fin, y Él mismo enseñó eso a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Mateo capítulo 13, 32? Vayamos ya con nuestras Biblias. Jesús dijo, hablando del fin, Jesús dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni aun quién, ni aun el Hijo, sino el Padre. Jesús admitió, hermanos, que no sabe cuándo es la hora. No sabe nadie la hora, el día ni la fecha, ni siquiera yo ni los ángeles. Por ahí escuché, hermanos, que había un tal Ricardo Claure y no sé quién otros más que habían ya sacado la hora, la fecha. Uy, yo dije, estos deben ser más poderosos que el mismo Jesús. Escuché por ahí algunos adventistas también que ya habían encontrado el advenimiento del Señor Jesucristo, la hora y la fecha. Serán más poderosos que Jesús, yo creo, más sabiondos que Jesús. No, hermanos, es una herejía. Cuando tú escuches a alguien que te diga: oye, yo he encontrado ya la fecha, mi pastor me ha dicho la hora, el día que el Señor vendrá, hermanos, huye, cósete. Porque Jesús ha enseñado en su palabra que nadie sabe, ni los ángeles, ni siquiera Él mismo, solamente el Padre. Juan nos está enseñando esa verdad a través de símbolo, de esta imagen.
Juan no está diciendo, es verdad. Por eso el ángel viene del templo, de la mismísima presencia de Dios, y le dice a Jesús: ha llegado la hora. Ha llegado la hora, es momento, desciende y ejecute el juicio. Mete la hoz a la tierra y ciega. Y hermanos, eso es justamente lo que hizo Jesús. Jesús agarró la hoz y metió la hoz a la tierra. La tierra, hermanos, en este pasaje está simbolizado como un cultivo. Este mundo para Dios y las personas que habitan en él, hermanos, es un gran cultivo. Y el Señor es el segador. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Jesús tiene que cegar la tierra? Dice el versículo 16, versículo 15, acompáñenme, hermanos, con su vista, la segunda parte. Dice: porque la hora de la siega ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esa es la razón. Ha llegado el momento del fin, porque la mies, o sea, el grano está seco, literalmente. El grano del cultivo está seco. ¿Cuándo, hermanos, se saca trigo? Cuando el grano del trigo se ha secado. Y lo que está diciendo el texto es que el último granito de trigo en la tierra ya ha secado, ya está listo para ser podado. Y esa es la razón por la que debes descender y cegar y cosechar. En otras palabras, hermanos, lo único que la Biblia nos informa acerca de la venida del Señor, ¿cuándo será eso? Es que será cuando el último grano, la mies, esté madura. Es lo que está diciendo Juan. El Señor vendrá cuando el último grano de trigo esté seco y listo para podar. En otras palabras, el Señor vendrá cuando el último elegido de Dios crea en Jesucristo y sea salvo. En ese preciso segundo en que el último elegido de Dios esté listo, esté maduro, el Señor descenderá y meterá la hoz. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Ahí vendrá Jesús. Así que no depende de la hora ni del día. ¿De qué depende, hermanos? Depende del último elegido de Dios. Yo no sé eso cuándo será, hermanos. ¿Quieres que el Señor venga pronto? Una abuelita decía: pastor, yo quisiera que el Señor venga mañana, decía. Yo le decía: hermana, lo único que tú tienes que hacer es evangelizar. ¿Quieres que el Señor llegue más rápido? Evangeliza, predique el evangelio. ¿Qué tal tú le achuntas al último elegido? Justo le has predicado al último granito y cada ha creído por ti, ¡pum! Ya ha acabado todo, hermanos. Ahí llegó el fin. ¿Qué tal? Si tú quieres que llegue la venida del Señor lo más rápido posible, no estés buscando Apocalipsis, el día, la hora. No, hermanos. Evangeliza, predica el evangelio. Por eso en el pasaje el Hijo del Hombre desciende al mundo a cegar, porque la mies ha estado madura. Hermanos, en este pasaje la mies, el grano de trigo, simboliza a los hijos de Dios. Y Jesús enseñó, hermanos, esta cosecha, enseñó cómo será esta cosecha también. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, acompáñenme ya, versículo 13, Mateo capítulo 13, vayamos allá con nuestras Biblias, el versículo 37 al 43, ahí encontramos, hermanos, la enseñanza de esta siega que Juan está viendo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, dice la palabra del Señor, el versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, es Cristo el que siembra la buena semilla. El campo, el cultivo, ¿qué es? Es el mundo. La buena semilla, o sea, el trigo sano, son los hijos del reino. Pero dentro del trigo, hermanos, ¿qué crece más? Dentro de una plantación, aparte de las flores, ¿qué crece más? Ay, hermanos, eso sí es la cizaña. La cizaña. La maldita cizaña que quiere siempre atormentar, hermanos, a la plantita legítima, a la plantita bien cultivada, la cizaña. Y dice: creció la cizaña, fue también plantada la cizaña, el versículo 39. Pero fue el enemigo que sembró la cizaña. Ese enemigo es el diablo, dice el verso 39. La siega, o sea, hermanos,
La cosecha que ha de venir, ¿qué es? Es el fin del mundo, es el fin del siglo. Y Jesús dijo: y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, esa es la cizaña, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que el Señor está diciendo, en otras palabras, es que esa cizaña ha de crecer juntamente con el trigo, pero en el momento del fin de la cosecha vendrán los ángeles mandados por el mismo Cristo para arrancar esa cizaña, arrancar esa hierba mala, el incrédulo, el impío, y arrojarlo al lago de fuego a ser quemado. Y entonces el trigo sano, los hijos del reino, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, será el mismo Cristo el que se encargará de recoger su trigo. Y en esta visión de Apocalipsis, vayamos allá, capítulo 14, versículo 16, es Cristo mismo el que ciega la mies, el que recoge su trigo y se lo lleva a su granero. No hay nadie más, es Cristo. Y eso es, hermanos, una enseñanza consoladora para el pueblo de Dios. Si tú eres creyente, eres hijo de Dios, un día, dice Juan, el segador vendrá a este mundo y te arrancará con sus brazos de amor de esta tierra. Como un segador que va a su cultivo y arranca su trigo y se lo lleva feliz sobre sus hombros a su granero, así el Señor a todo su pueblo, un día cuando Él venga a esta tierra, le arrancará, le sacará, se lo llevará sobre sus hombros a su reino celestial. Me encanta, hermanos, cómo el apóstol Pablo trataba de mostrarnos esto en su epístola a Tesalonicenses. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, primera Tesalonicenses 4, 16, quiero que escuchen lo que Pablo les dijo a estos hermanos acerca de ese tiempo. Pablo les dijo: hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Esa palabra arrebatados es: seremos sacados, seremos extraídos del mundo, seremos arrebatados para el Señor. Juntamente con los muertos en Cristo estaremos subiendo, ascendiendo a los cielos para encontrarnos en el aire, decía Pablo, con el Señor y estar con Él para siempre. Cuando el Señor venga, hermanos, a este mundo, Jesús dijo que mientras dos estén arando en la tierra, uno será tomado y otro será dejado. Uno estará durmiendo, el esposo y la esposa, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán trabajando en el camión, mientras están conduciendo, uno desaparecerá y el otro se quedará. Mientras dos personas están charlando, uno se irá y otro se quedará. Ese es el arrebatamiento, esa es la cosecha, el momento cuando el Señor saque a sus hijos del mundo y se los lleve para estar con Él por siempre. Oh, hermanos, sentir los brazos del Señor llevándonos, hermanos, a su morada eterna. Imagínense, hermanos, será el momento más especial de nuestra vida. Encontrarnos con el Señor siendo sacados por su misma mano de este mundo, hermanos, será el momento más inolvidable de toda nuestra vida. Ese es el juicio que viene sobre los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? No es un juicio de temor, hermanos, es un juicio de consolación. Eso es lo que te espera si eres cristiano, a ti y a mí, amado hermano y hermana. Pero saben, hermanos, no todo es bonito y no todo es
tan especial, porque hay una segunda cosecha que este segador hará. Y eso me lleva, hermanos, a mi último encabezado. El Señor así se lo llevará a sus hijos, como quien arranca el trigo del campo. Pero hay aquí una segunda cosecha que se hace. Vayamos al versículo 17 al 20. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: el juicio de Dios ilustrado en la cosecha del vino. Dice el verso 17 de Apocalipsis capítulo 14. Leamos la palabra del Señor. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras, dice la palabra del Señor. Juan dice: ahora veo a otro ángel. Ya ha pasado la escena del Hijo del Hombre segando la mies, pero Juan dice: ahora veo otra visión. Otro ángel sale también del templo corriendo apresurado. Y este ángel se dirige a otro ángel, dice el texto. El ángel que se está dirigiendo a otro ángel, dice él, viene con un anuncio. El primer ángel que sale del templo sale con una hoz aguda, como la del Señor Jesucristo, con un guinche. Sale. Y el segundo ángel, en el verso 18, es aquel que tiene el poder sobre el fuego, dice el verso 18. Este ángel que tiene el poder sobre el fuego sale del altar de Dios y va hacia el ángel que tiene la hoz aguda y le dice, versículo 18: mete tu hoz aguda, afilada, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están jugositas, le dice. Sus uvas están sabrosas. Ahora, maduras. Hermanos, ¿qué es lo que se nos está presentando aquí? Hermanos, este es el juicio de Dios que va a venir ahora a los impíos, a los incrédulos. Las uvas en este pasaje, hermanos, simbolizan a los impíos, a los incrédulos, a los que son rebeldes a Dios. Dice el texto que el ángel que tenía la hoz tiene que meter su hoz en la tierra, pero esta vez tiene que sacar, la vendimia, tiene que arrancar el racimo de uva. Tiene que arrancar al impío también de la tierra. La pregunta es ¿por qué? Porque dice el texto en el verso 18, porque las uvas están maduras. ¿Qué significa, hermanos, que las uvas estén maduras? Para poder entender esto, hermanos, tenemos que ir a Joel capítulo 3, versículo 13. Acompáñenme allá con sus Biblias, por favor. Joel capítulo 3, versículo 13. Ahí encontramos la profecía de esta cosecha. Joel capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor: echa la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, o sea, las vasijas donde se echan las uvas. ¿Por qué? Porque mucha es la maldad de ellos. Las uvas maduras, las uvas jugosas, simbolizan, hermanos, la maldad del hombre. En otras palabras, lo que se nos está presentando aquí y lo que está diciendo este ángel al otro ángel es: mira, mete la hoz en la tierra, saca la uva. ¿Por qué? Porque la maldad de esta uva ha llegado al límite de la paciencia de Dios. Es mucha ya la maldad de la tierra. La uva ya está muy jugosa. La uva está reventando de maldad. Está madura. Mete la hoz y saca la uva de una vez. Hermanos,
Dios es un Dios paciente. La Biblia enseña que Él es lento para la ira, es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es verdad. Pero hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios no es eterna. Y eso es lo que está diciendo aquí. La maldad de la uva, el incrédulo, ha estado tal, hermanos, en exceso, que ya ha pasado los límites de la paciencia de Dios. Y será allí, hermanos, cuando Él meta su hoz y juzgue al mundo. Y aquí está, hermano, la segunda pregunta: ¿cuándo el Señor juzgará al mundo? No solamente cuando el último convertido se salve, sino también cuando la uva ya esté muy madura. En otras palabras, cuando la maldad de los hombres aumente más y más. A veces, hermanos, en mis oraciones personales con mi Dios, con mi Señor, una de las peticiones que le hago es: Señor, yo quisiera morir antes de que llegue este momento. Yo no quisiera ver con mis ojos lo que será esas uvas ya maduras. Porque, Señor, si ahora tan solamente viendo la maldad de este mundo me horrorizo, si viendo la maldad de este mundo me preocupo, Señor, yo no sé qué ha de ocurrir cuando vea la maldad de este mundo en su máxima expresión. Hermanos, el Señor vendrá cuando el pecado de la humanidad aumente y aumente, y llegue al límite donde Dios diga: ya no más, basta. No sé cuántos hermanos han estado en la escuela dominical. Recuerdo a mi profesor de escuela dominical, nosotros estamos cuchicheando, chiviando allá adentro, hermanos, gritando, ¡ah!, botando los papeles y ¡pum!, y haciendo un jolgorio allá adentro, y el profesor llega y dice: basta, ya, hasta aquí llegan, ya han colmado mi paciencia. Eso es lo que el Señor dirá, hermanos, ese día: basta, es suficiente. Ya no más maldad, basta. Ya no más desorden. Ya no más inmoralidad sexual. Ya no más pornografía. Ya no más infidelidad matrimonial. Ya no más cáncer. Ya no más enfermedades. Ya no más leucemia. Ya no más maldad. Ya no más. La uva está madura, es suficiente, basta. Ya no peque más. Porque ahora ha llegado la hora del juicio, de terminar por completo todo esto. Basta. Ese día, hermanos, está pronto a venir, dice Juan. Estamos a vísperas cuando el Señor diga eso: basta. Cieguen de una vez, recojan esas uvas. ¿Y dónde llevará el Señor esas uvas? ¿Dónde llevará al impío? ¿Dónde llevará al pecador? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14. Vayamos a nuestro texto. En el versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, echó a los impíos, a los pecadores, en el gran lagar de la ira de Dios. Hay un lugar que el Señor está preparando. Es como una especie de batea. Lo que vemos aquí es un lagar. No sé cuántos hermanos han ido a Tarija y han visto los viñedos y cómo se hace el vino. El vino se pisa, pero hay una especie de batea grande en donde se coloca la uva, y ahí hay que pisar la uva para que salga el jugo. Bueno, el Señor dice: hay un lagar también preparado para unas uvas. Esas uvas son los pecadores. Y ese lagar tiene un título que dice: este lagar es especial, porque este lagar es el lagar de la ira de Dios. En otras palabras, se arrojarán ahí las uvas, y estas uvas esperarán el pie poderoso de Dios. El pie que pisará esas uvas, hermanos, es el pie de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Las uvas, los pecadores serán, dice, arrojados ese lagar de la ira de Dios, y Dios
entrar, hermanos, y mirar esas uvas allá adentro, dentro de esa batea, y mirándoles a ellas, seguramente muchas de ellas llorando, lamentando: no, Señor, no nos pises, no nos aplastes, no nos destruyas, Dios, no lo hagas. Muchos de ellos estarán diciendo: misericordia, piedad, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Pero dice aquí: no habrá remedio, vendrá el segador, el mismo que los cosechó, que les cortó, y agarrará ese lagar y las uvas que estén ahí, y con toda la furia de sus pies, con toda la ira de su santo ser, pisará cada uva, uno por uno, la ira de Dios descendiendo sobre cada alma, cada corazón y cada cuerpo de cada individuo. Ese día será, hermanos, la destrucción de la humanidad entera. Una sola gota de ira de Dios, hermanos, es horrendo. Imagínense, hermanos, toda su ira. No es un chiste, hermanos, esto. La vida, hermanos, no es un juego. No es, hermanos, no lo es. Todo lo que hacemos tiene repercusiones eternas, hermanos. Todo lo que el hombre hace, eso mismo segará, dice la palabra. No es un chiste nuestra vida, hermano, nuestra alma. Y saben, hermanos, quieras o no, todos están corriendo, o bien para ser cegados como trigo para Dios, o bien para ser cegados como uvas y llevados al lagar de la ira de Dios. Juan dice en el verso 20: fue pisado el lagar por Dios. Y fue pisado ese lagar fuera de la ciudad, simbolizando, hermanos, que ellos no tienen parte con Dios. Son inicuos, son inmundos, no pueden entrar a la ciudad, fuera de la ciudad. Y dice Juan, mira, hermanos, esto: de ese lagar yo vi salir sangre hasta los frenos de los caballos. Tengo un tonicito allá en Santa Cruz, hermanos, y cuando habla aquí de freno del caballo, es un caballo, Tony, se refiere, hermanos, a la boca del caballo, en donde se le coloca el freno, aquí la boca. Y dice Juan, la sangre de las personas llegaba a tal extremo de que un caballo podía nadar felizmente sobre la sangre de esas personas. Llegaba la sangre hasta el cuello del caballo. Y no solo hasta ahí, dice Juan, sino que también estaba esparcida esa sangre por 1600 estadios. Eso sería aproximadamente 465 kilómetros. Lo que está diciendo aquí, en otras palabras, es que lo que va a suceder ahí será un tormento sangriento. Habrá sangre, mucha sangre. Dios destruirá al hombre, hermanos, y lo destruirá sangrientamente. Es lo que está diciendo el texto. Y la sangre correrá como cuando se mata un cordero, cuando se mata a una vaca, hermanos, a un carnero, y la sangre empieza a chorrear. Chorreará la sangre, hermanos, kilómetros y kilómetros de estas personas. Simplemente, hermanos, lo que el Señor está diciendo es que ese día será un día muy, pero muy terrible. Hermanos, yo quiero terminar en esta tarde simplemente, hermanos, aplicando este pasaje de tres maneras a nuestras vidas. Esto es prácticamente lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Al Señor de la siega, de la cosecha, el juicio de Dios ilustrada en la cosecha del trigo, que es el juicio que viene para nosotros, y el juicio de Dios ilustrada en la cosecha del viñedo, de unas uvas. Una para el converso y otra para el incrédulo. Uno para el fiel Señor y otro para el infiel. Dos juicios se vienen en este mundo. ¿Y qué quiere el Señor que hagamos, hermanos? Entre tanto no venga ese juicio. Lo primero, hermanos, darle muchas gracias. Muchas gracias a nuestro Dios. Cuando yo leía esto, mi sermón, y empezaba a redactar, decía: Señor, muchas gracias. ¿Cómo es posible que tú, un Dios tan poderoso, tan glorioso, un día te has dignado en fijarte en un hombre tan pecador, tan malvado, tan inicuo como yo? No entiendo
entiendo, Señor, cómo pudiste amarme tanto que ahora yo puedo vivir esta vida no con miedo a que tú me coseches y me destruyas. Puedo vivir en esta vida gozándome y alegrándome en tu salvación. Señor, gracias porque tu gracia me ha alcanzado, Señor. Porque de lo contrario, lo que a mí me esperaba era esto: el lagar de tu ira. Hermanos, tenemos que tener un corazón muy agradecido con nuestro Dios siempre, hasta el último día de nuestras vidas, por nuestra salvación. Porque el Señor, hermano, remedió. El Señor, hermano, sanó, curó el problema más grande que teníamos, hermanos. ¿Cuál era el problema más grande? Nuestro propio pecado y nuestras cuentas con Dios. Ya somos libres. Gracias, Señor. Pero no solamente eso, hermanos. Debemos también, sabiendo esta verdad de que el juicio de Dios está cerca, debemos tener un corazón muy sensible para con los inconversos, para con los impíos. Y especialmente, hermanos, para con nuestros impíos. ¿A qué me refiero con eso? Para con nuestros inicuos de casa. Yo tengo, hermanos, 2 inicuos chiquititos, 2 seres humanos que si no están con Cristo serán cegados por Él y llevados a este lagar de ira. Tengo 2 pequeños, hermanos, como también ustedes tienen una generación, tienen hijos e hijas. Tenemos, hermanos, una generación. Y saben, hermanos, ¿cuál es la preocupación más grande de un padre? ¿Cuál debería ser la preocupación más grande de un padre, de una madre? A la luz de este pasaje, hermanos, hacer que mi hijo y mi hija llegue a los pies de Cristo, conozca el Evangelio, conozca a su Señor y Salvador lo más antes posible. Decía cierto pastor, me decía una vez: Jeremías, ¿sabes? Si tú sacas a tu hijo profesional, has fracasado, Jeremías. Yo, ¿pero por qué, pastor? Has fracasado, Jeremías. Si tú sacas a tu hijo buenas personas, has fracasado, Jeremías, has fracasado. Porque si ellos tienen una buena profesión, tienen un buen trabajo, ganan mucho dinero y son buenas personas, y al final de sus vidas el Señor va a cosechar y tú los vas a ver yendo hacia ese lagar, a esa cubeta donde va a ser pisado por Dios. Tú vas a ver eso, ahí vas a entender que has fracasado como padre, que no servía nada de lo que tú le habías dado, porque no le habías dado lo más importante, el Evangelio. Él me decía: Jeremías, así tus hijos sean pobres y no tengan un buen empleo, pero si tienen el Evangelio, has hecho la obra en ellos, has trabajado para la gloria de Dios. Preocúpate, hermano y hermana, para que tu hijo, tu hija conozca a Cristo, entre tanto esté vivo, entre tanto respire, hermano. La venida del Señor está muy cerca y todos corremos hacia allá. No sé si tú tienes alguna hermana, familia, hermano que no conoce a Cristo. Predícale el Evangelio, háblale, adviértele, enséñale, muéstrale el camino. Hermanos, el Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Para eso el Señor nos ha dejado esta visión. Y por último, hermanos, el Señor quiere que como creyentes, cada uno de nosotros estemos preparados para aquel día cuando venga nuestro Señor. Quiero dejarte con esta pregunta, hermano. ¿Tú estás preparado y preparada para presentarte delante de Dios en ese día? ¿Estás preparándote, hermano? Pero pastor, ¿cómo es eso de preparándome? El Señor enseñó eso con la parábola de las 10 vírgenes. Dice que habían vírgenes insensatas y sabias. Las sabias, hermanos, agarraron aceite y trataron de que el aceite dure hasta que venga el esposo. Pero las insensatas,
Dijeron, no va a pasar nada, apaguemos, no hay aceite ni nada, ya ahí quedaremos, roncaremos, nos dormiremos, nos relajaremos y va. No prendieron el aceite y vino su esposo, vino el amo de aquellas vírgenes y que las halló a unas durmiendo sin aceite y a otras bien despiertas y atentas al momento de la llegada del Señor. Y ese ratito quisieron prender sus velas, sus focos, yo no sé, hermanos, y ¿dónde está el aceite? Préstame el aceite. No había caso, porque ya había llegado el esposo. Pues así también, hermanos, hay muchos en la iglesia el día de hoy. Están apagados. Sus aceites, sus lámparas no están prendidas. Vienen aquí, se van de aquí, tal como han llegado. Vienen a la iglesia sin ánimo, sin deseo de aprender la palabra. ¿No te has sentido así, hermano? Aburridos, cansados, trabajados, queriendo escapar rápido para sus asuntos. Algunos hermanos han pecado, hermanos, han fallado como padres, como cristianos, han fallado y se sienten desanimados, caídos, no pueden levantarse. Pues hermanos, a través de esta visión lo que el Señor quiere es que nos preparemos. No desistas, no bajes los brazos, el Señor va a llegar. Prende tu lámpara, coloque el aceite a esa lámpara, prende, levántate en el poder del Espíritu Santo y prepárate para la llegada de tu Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, en esta visión. Un pueblo que lo espere como las vírgenes sabias que esperaron a su Señor con sus lámparas encendidas. Vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor.